Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, con muchas ganas de enterarse de todos los chismecitos jugosos que tengo para ustedes. Hoy prepárense porque vamos a desempolvar uno de los dramas turcos más sonados de los últimos tiempos. Sí, hablamos de esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, que nos hizo suspirar, reír, y también, por qué no decirlo, llorar un poquito. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, de lo que realmente pasó entre ellos, de su explosiva separación y de la verdad que, al parecer, Can Yaman finalmente ha decidido revelar. Antes de que empecemos con este salseo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán lo mejor del mundo del espectáculo, noticias exclusivas, chismes, entrevistas, y todo lo que necesitan para estar al día con sus artistas favoritos. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas porque esto se va a poner muy interesante. Como saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable. Desde el momento en que los vimos juntos en la exitosa serie Erkenci, la pantalla parecía que iba a explotar de tanto amor. Su relación trascendió la ficción y pronto se confirmó lo que todos sospechábamos: Can y Demet eran pareja en la vida real. El mundo entero se emocionó con la noticia. Los fans estaban enloquecidos, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, de amor, de buenos deseos. Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento, un ejemplo de amor verdadero, de esos que parecían sacados de un cuento de hadas. Las revistas del corazón no paraban de hablar de ellos, cada aparición pública se convertía en un evento, y cada foto juntos era analizada al milímetro buscando pistas sobre su idílica relación. Incluso se rumoreaba que estaban planeando una boda de ensueño en las costas turcas, una celebración que sería transmitida en vivo a todo el mundo. La presión desde el principio fue inmensa. Pero como suele suceder, no todo lo que brilla es oro. Detrás de las sonrisas, de las fotos perfectas en Instagram, de las apariciones públicas llenas de cariño, se escondían problemas, diferencias, conflictos que poco a poco fueron minando la relación. La vida de una celebridad no es fácil, y mucho menos cuando se está en el ojo del huracán mediático. Cada paso que daban era observado, juzgado y muchas veces distorsionado. La separación llegó como un balde de agua fría para todos. Nadie se lo esperaba. Los rumores comenzaron a circular, las especulaciones se multiplicaron y, como siempre, la verdad quedó oculta entre dimes y diretes. Se hablaba de celos, de infidelidades, de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Algunos medios sensacionalistas incluso llegaron a publicar noticias falsas, inventando historias para alimentar el morbo de la audiencia. Pero, ¿cuál era la verdadera razón? ¿Qué fue lo que realmente rompió este cuento de hadas? Durante mucho tiempo Can y Demet optaron por el silencio. No dieron declaraciones oficiales, no confirmaron ni desmintieron nada. Simplemente se distanciaron y cada uno siguió su propio camino. Este silencio alimentó aún más las especulaciones, creando un vacío que fue llenado con teorías de todo tipo. Algunos fans se negaban a creer que la relación había terminado, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, aceptaron la ruptura con tristeza, pero con la curiosidad de saber qué había pasado realmente. Pero ahora, parece que Can Yaman ha decidido romper el silencio y revelar la verdad detrás de su separación con Demet. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Después de años de silencio, de mantener la compostura y evitar alimentar los rumores, Can estaría listo para contar su versión de la historia. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo motivó a romper el silencio después de tanto tiempo? Según fuentes cercanas al actor, Can está preparando una serie de declaraciones en las que contará su versión de la historia. Al parecer, está cansado de las especulaciones, de las mentiras, de las medias verdades que se han dicho sobre su relación con Demet. Quiere limpiar su nombre y contar lo que realmente sucedió. Siente que ha sido injustamente juzgado y que es hora de que la gente conozca la verdad desde su perspectiva. ¿Y qué es lo que dice Can? Bueno, según estas fuentes, la principal razón de la separación fue la presión mediática. La constante atención de los fans, de los paparazzi, de los medios de comunicación, terminó asfixiando la relación. No podían salir a la calle sin ser acosados, no podían tener una cita tranquila, no podían vivir su amor con normalidad. La presión era constante las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Cada vez que salían juntos eran rodeados por fotógrafos y fans, lo que hacía imposible tener un momento de intimidad. Además, parece que existieron diferencias en cuanto a sus proyectos profesionales. Demet estaba enfocada en su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes del país, mientras que Khan tenía ambiciones internacionales, soñando con triunfar en Hollywood y abrirse camino en el mercado global. Esto generó conflictos de agenda, dificultades para verse y pasar tiempo juntos, y finalmente un distanciamiento emocional. Era difícil mantener una relación cuando ambos estaban constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos. Otro factor que influyó en la separación fue la diferencia en sus personalidades. Demet es una persona más reservada, más discreta, que valora su privacidad por encima de todo, mientras que Khan es más extrovertido, más impulsivo, y le gusta compartir su vida con sus fans. Estas diferencias, que al principio parecían complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflicto. Lo que al principio era una atracción por lo opuesto, terminó siendo una fuente de tensión. Pero lo más importante, según las fuentes cercanas a Khan, es que nunca hubo infidelidades. Ambos fueron leales el uno al otro durante toda la relación. La separación fue dolorosa, pero fue una decisión mutua, tomada con respeto y cariño. Khan quiere dejar claro que nunca engañó a Demet y que respeta profundamente la relación que tuvieron. Khan, al parecer, quiere dejar claro que no guarda rencor a Demet. Al contrario, le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Reconoce que vivieron momentos muy bonitos juntos y que siempre la recordará con cariño. A pesar de todo lo que pasó, Khan guarda un buen recuerdo de Demet y aprecia el tiempo que compartieron juntos. Ahora, es importante aclarar que estas son solo especulaciones, rumores basados en fuentes cercanas a Khan. No hay una confirmación oficial por parte del actor. Tendremos que esperar a que Khan decida hablar públicamente para conocer su versión de la historia. Hasta entonces, todo lo que digamos son solo conjeturas. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más mediáticas y apasionantes de los últimos tiempos. Una historia de amor que nos hizo soñar, pero que también nos demostró que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden tener sus altibajos. Una relación que comenzó como un cuento de hadas, pero que terminó siendo víctima de la presión y las circunstancias. Y hablando de Demet, ¿qué ha dicho ella sobre todo esto? Pues bien, Demet también ha mantenido un perfil bajo desde la separación. Aunque no ha dado declaraciones explícitas sobre las razones de la ruptura, ha dejado entrever que la presión mediática fue un factor determinante. Ella, al ser una persona más reservada, sufrió especialmente la constante atención de los medios. En algunas entrevistas, Demet ha comentado que le resultaba difícil lidiar con la constante atención de los medios y los fans. Sentía que su vida privada estaba expuesta y que no tenía control sobre lo que se decía de ella y de su relación. La falta de privacidad fue uno de los mayores desafíos que enfrentó durante su relación con Khan. Además, Demet ha manifestado su deseo de enfocarse en su carrera y de crecer como actriz. Parece que la relación con Khan, aunque fue muy intensa, también le impidió dedicarse por completo a sus proyectos profesionales. Ella sentía que tenía que elegir entre su relación y su carrera, y finalmente optó por priorizar su desarrollo profesional. En resumen, la separación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias en sus personalidades, los conflictos de agenda y la necesidad de cada uno de enfocarse en sus propios objetivos. Una tormenta perfecta que terminó por destruir una relación que parecía indestructible. Una historia triste, sí, pero también una lección sobre la importancia de proteger la privacidad, de respetar las diferencias y de priorizar el crecimiento personal. Una lección que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para poder seguir adelante. Y ahora, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, he tratado de darles la información más completa y objetiva posible, basándome en fuentes confiables. Recuerden que esto es solo una versión de la historia. La verdad completa solo la conocen Khan y Demet. Pero espero que este vídeo les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pudo haber pasado entre ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder sus preguntas.
¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Khan y Demet? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.